Buenas tardes. El tema del día de hoy será el uso apropiado del lenguaje y las normas lingüísticas y ortográficas. El objetivo de este manual es aprender sobre la importancia del uso apropiado del lenguaje mediante la implementación de las normas lingüísticas y ortográficas. Asimismo, el manual ayudará a los lectores a comprender las distintas normas mencionadas anteriormente que les permitirán tener una comunicación efectiva en su día a día. Uso apropiado del lenguaje. El uso correcto del lenguaje permite que las personas puedan explorar nuevas formas de comunicación. Al usar de la forma que se deben los sustantivos, adjetivos y verbos en las oraciones, las personas pueden expresar el mensaje que deseen sin malentendidos ni inconvenientes. Para lograr el uso adecuado del lenguaje, se necesitan utilizar y aprender sobre las normas lingüísticas y ortográficas. Normas lingüísticas. Las normas lingüísticas son un conjunto de reglas que determinan el uso correcto e incorrecto de la lengua. Este tipo de normas se pueden interpretar de distintas maneras como son reglas establecidas por una entidad o una persona que considera que los hablantes deberían de seguir. Generalmente estas normas se pueden encontrar en manuales hechos por organizaciones, editoriales, colectivos, entre otros, y son el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad que son adoptadas por sus habitantes. ¿Para qué sirven? Las normas lingüísticas sirven para tener un modelo de lengua unitario para las enseñanzas y los usos oficiales escritos y formales, o mantener la unidad entre distintas comunidades con diferentes formas de comunicación y de lenguaje. Este tipo de normas son importantes porque ayudan a que las personas se puedan expresar en su entorno, ya que son un apoyo para poder transmitir los mensajes que se quieran dar de la manera más apropiada. Las características de las normas lingüísticas. Está sujeta a limitaciones de orden social y lingüístico. Las normas son variables, dependiendo de la comunidad. Es diversa, existen normas familiares, cultas, vulgares, populares, etc. Es limitada porque se desarrolla mediante la asignación de un valor social determinado y se da por medio de las preferencias de un grupo en específico de la comunidad lingüística. Tipos de normas lingüísticas. Las normas lingüísticas dependen del sistema de la lengua de la persona y de la situación en la que se encuentran, de acuerdo con la manera de aplicar la norma y la capacidad de adecuarse a cada situación comunicativa que se pueda presentar. Se distinguen dos tipos de lengua: el culto, que contiene normas lingüísticas formales e informales, y el inculto, que contiene normas lingüísticas formales e informales. El lenguaje culto se entiende como el uso correcto y solvente del lenguaje verbal en donde el hablante, tiene un amplio dominio del idioma por el cual se relaciona. Hace referencia a la manera en la que las personas con altos niveles educativos se comunican con los demás. Entre sus características se encuentran usado en situaciones formales de comunicación, transmite contenido claros y se valora socialmente, se adquiere a través de la educación recibida en el hogar, la escuela, universidad, etc. Utiliza un vocabulario variado, se ajusta a las normas gramaticales y se utiliza en informes, actas, ensayos, leyes, tratados, etc. Lenguaje inculto. El lenguaje inculto es reconocido por la falta de conocimientos del sistema lingüístico, por lo que este tipo de lenguaje no se ajusta a las normas gramaticales. Entre sus características se encuentran: no es valorado socialmente, su vocabulario es escaso e impreciso, se utilizan expresiones vulgares, usualmente lo implementan personas con poca cultura, los mensajes expresados no siguen un orden, por lo que son desorganizados, y se usan oraciones breves y simples. Norma lingüística culta formal. Es usada por hablantes que dominan la lengua en situaciones formales de comunicación. Usualmente se utiliza cuando las personas que hablan son igual de cultas. Se puede dar una conferencia, debates, discursos, etc. Entre sus características se encuentran que son precisión y variedad léxica, dicción adecuada, utilización de oraciones complejas y empleo del cultismo y lenguaje técnicos. Norma lingüística culta informal. Es empleada por hablantes cultos que se encuentran en situaciones informales de comunicación, por lo que tiene un carácter más efectivo y de interacción. Generalmente se da entre familias y amigos cultos. Asimismo, se puede dar cuando un hablante inculto se encuentra en situaciones formales y con receptores cultos, por lo que estos últimos se adaptan al nivel de su interlocutor. Entre sus características se encuentran el carácter afectivo, lenguaje coloquial, acortación de palabras, variaciones verbales,
y se utiliza en situaciones simétricas de comunicación. Norma lingüística inculta formal. Usualmente se emplea por los hablantes incultos que se encuentran en situaciones formales con receptores cultos, por lo que su finalidad es poder adaptarse al nivel lingüístico de su interlocutor. Se puede dar en visitas al médico, comparecencias en tribunales, discursos públicos, entre otras. El hablante puede distinguir entre situaciones comunicativas formales e informales, pero al tener una escasa implementación de la gramática y del vocabulario, no logra cumplir con las reglas sintácticas y gramaticales para tener una buena comunicación al hablar. Entre sus características se encuentran léxico y vocabulario escaso, alteración de la fonoteca de la palabra, fonética de las palabras y la imitación de la norma culta. Norma lingüística inculta informal. También es conocida como el lenguaje antinorma o vulgar. Este tipo de norma se centra en la interacción personal, por lo que el hablante no es culto, ni se considera competente lingüísticamente hablando. Entre sus características se encuentran la gran pobreza léxica. La pronunciación es muy relajada, alteraciones fonéticas y morfológicas de las palabras. Se utiliza en situaciones informales. Generalmente se desconocen las normas gramaticales. Las normas gramaticales, ¿qué son? Las reglas ortográficas son el conjunto de normas y convenciones que regulan la escritura de los fenomas de una lengua. Las reglas de ortografía se dividen entre subgrupos: la ortografía literal de las letras, la ortografía acentual y la ortografía puntual. ¿Para qué sirven? Las reglas o normas ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras que incluyen grafías y con sonidos muy similares. Y de manera similar también indican cuándo deben tildarse las palabras y cómo emplear los signos de puntuación. Ejemplo, uso de B grande o V, o uso de Z, S y C, entre otros. Uso de mayúsculas. La finalidad de escribir en mayúsculas es para resaltar determinadas palabras u oraciones que deseamos que llamen la atención del lector. Se utiliza en casos como nombres y siglas al inicio de una oración y seguido de una puntuación en textos especializados, en nombres o palabras de importancia en cierta disciplina, entre otros. Los prefijos. Los prefijos son un tipo de partícula morfológica que, al unirse con una palabra, añade o altera su significado aportándole una carga propia de sentido. Estos se pueden clasificar según el efecto que ocasionan en la palabra a la cual se adhiere. Prefijos derivativos, aquellos que alteran el significado de una palabra convirtiéndola en otra palabra. Y los prefijos flexivos, aquellos que al unirse a una palabra cambian su categoría gramatical. Los sufijos son un tipo de partículas morfológicas que sirven para componer una palabra, agregándose al final de una palabra para complementar o modificar su sentido o significado. Existen diversos tipos como los sufijos peyorativos, sufijos diminutivos, sufijos aumentativos, sufijos derivativos y entre otros. Reglas de puntuación. Las reglas de puntuación sirven para dar orden y sentido a una frase o una oración. La ortografía puntual indica cómo y en qué momento utilizar los signos de puntuación, tales como la coma, punto, punto y coma, punto seguido, punto aparte, punto final, dos puntos, puntos suspensivos, raya, guión, paréntesis, corchetes, comillas, signos de exclamación y signos de interrogación. Reglas de acentuación. Las reglas de acentuación son reglas formuladas que nos permiten saber cuál es la sílaba tónica de una palabra. Para aplicarlas correctamente es necesario saber la distinción entre el acento prosódico y ortográfico. El primero es el que se da en la pronunciación, mientras que el segundo es el que utilizamos en la escritura. Las reglas básicas determinan cuándo se han de tildar las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Uso de la R y doble R. El uso de la R y doble R se diferencia principalmente en el sonido que emiten ambas al pronunciarse, siendo una más fuerte que la otra. La R se utiliza ocasiones como después de B, C, D, F, G, P y T, después de las consonantes L, N y S, donde tienen sonido fuerte, después del prefijo SV y tiene sonido fuerte. La doble R se utiliza en ocasiones como los sonidos fuertes que van entre vocales de palabras como arroyo, arriba, derrumbe, derretir, urraca. De palabras compuestas cuyo segundo formato empieza por la R como irreal, vicerrector, etc. Uso de la B grande y la V. Son de las letras más difíciles de diferenciar, pero sus normas ortográficas son claras en
cuanto a la identificación de palabras que las utilizan. La B se utiliza las terminaciones BA, BAS, vamos, BAM, los vocablos que empiezan con biblo o con la sílaba bu, bur y bus, las terminaciones bundo, bunda y bilidad, los prefijos bi, bis, bis, los prefijos bien y be y bene. La V se utiliza las terminaciones de adjetivos aba, ebe, abo, eva, ebe, evo, iba, iu. Siempre después de la letra D. Los prefijos vice, villa, villar. Las terminaciones viro, vira, iboro, ibora, servar y versar. Las palabras en las que este sonido aparece detrás de la letra B, D y N. Uso de la J y la G. La complicación con estas letras surge por el uso de las vocales, pero puede ubicarse. Se escriben con G el prefijo geo, la terminación gen, las terminaciones gélico, genario, geneo, génico, genio, génito, gesimal, gésimo y gético. Las terminaciones gia, gio, gion, gional, gionario, gioso y gírico. Las terminaciones ger y gir. Se escriben con J cuando la terminación es gería. Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra cruje de crujir. Las palabras derivadas de otras que llevan J, cajita de caja. Las formas verbales con sonido G y J. Uso de la S. La letra S es el de las más utilizadas, pero de las más confusas por el uso de la C y la Z. Pero sus reglas de identificación incluyen los vocablos compuestos y derivados de otros que se escriben con S, pesar o pesado. Las terminaciones esa e isa. Los adjetivos que terminan en aso, eso, oso, uso. Las terminaciones ísimo e ísima. Las terminaciones sion, cuando corresponde a una palabra que lleve esa letra. Las sílabas iniciales des y dis. Las terminaciones esto y esta. Uso de la Y y la doble L. La Y y la doble L son igualmente de las confusiones más comunes que hay, pero pueden diferenciarse en su utilización. Se escriben en Y cuando las formas de los verbos terminan en huir, contribuir, contribuyo. La sílaba yek, yek. Los perfiles yer. Después de los sonidos a, dis y sub. Y las palabras que empiezan con yu. Se escriben con doble L cuando las palabras terminadas en illo, illa. Las palabras terminadas en aye, elle, ello y ella. Algunos verbos terminados en yar, pero hay excepciones. Uso del H. La H posee algunas de las reglas más extensas en cuanto a uso. Se escriben con H cuando los prefijos hidra, hidro, hiper, hipo, todas las palabras que empiezan por el diptongo, u hueco. Los prefijos ecto, hepta, exa y emi. Todas las formas de los verbos cuyo infinito lleva H, hubo. Varias de las palabras homófonas. Hora, hora. Hola, hola. Hasta, hasta. Presente en varias de las interjecciones más usadas. A, o. Presente en el adverbio ahí y en el verbo hay, pero no en la interjección de hay. Uso de la Z y la C. El uso de la Z y la C es uno de los que más se confunde por la letra S, pero sus reglas ortográficas son más breves. Se escriben con C cuando delante de E, I, vecino, ceder. Delante de la A, de la O y de la U, cuando suena como K, de casa o cuchara. Delante de consonantes cuando suena como K, acto, crisis, tecla. Se escriben con Z delante de A, O, U, taza, pozo, zumbido. Al final de todas las palabras cuyo plural sea ses. Luces, luz, nueces, nuez. Algunas formas verbales de verbos nacer, nazco, hacer, haz, crecer, crezco. Uso de la X. La X es un caso muy particular ya que posee diversas reglas en cuanto a su posición en la palabra y su uso general, así como en su propia pronunciación. Las reglas de la X incluyen las palabras que contengan elementos compositivos, seno, cero, hilo, aquellas palabras que inician con la sílaba X, seguidas por la del grupo PR, todas las palabras que comiencen con la sílaba X, seguidas por las del grupo PL, las palabras con prefijos ex y extra, cuando se encuentra en el medio de una palabra luego de una vocal o consonante. Uso de por qué, por qué, por qué y por qué. ¿Por qué? Es un sustantivo masculino que equivale a causa. Lleva tilde por ser aguda terminada en vocal y se usa normalmente procedido de un artículo. Ejemplo, no comprende el porqué de la actitud. 2. ¿Por qué? Es una secuencia formada por la preposición por y el interrogatorio qué.
Introduce oraciones interrogativas y exclamativas. Ejemplo, ¿por qué no viniste a mi fiesta? 3. ¿Por qué? Es una conjunción atona. Se utiliza como conjunción causal para introducir oraciones subordinadas que expresan causa. Ejemplo, no fui porque no tenía ganas. Cuarta, ¿por qué? Un uso específico, ya que se puede dar en la preposición por más un pronombre relativo que, el motivo por el que te llamé. Conclusión, las normas lingüísticas son sumamente importantes en la vida cotidiana de las personas, porque están compuestas por reglas gramaticales que ayudan a que se pueda emplear de la forma correcta de la lengua de cada persona. Para que haya un buen uso del lenguaje apropiado, se necesitan seguir de las distintas normas gramaticales existentes, ya que de esta manera los habitantes podrán comunicarse sin generar malentendidos. Gracias.